si tenemos en cuenta que eran multitudes las que se reunían para escuchar a Jesús y verle obrar milagros, si tenemos en cuenta esto, podríamos llegar a pensar que Jesús tenía muchos seguidores. No obstante, como lo expresa el Evangelio de hoy, Lucas 9, 22 al 25, para ser discípulo de Jesús no es suficiente ser espectador de sus milagros o de sus predicaciones. Ser discípulo de Jesús implica mucho más, significa negarse a sí mismo y cargar con la cruz. Si consideramos superficialmente estas condiciones que Jesús pone a quien decide ser su discípulo, negarse a sí mismo y cargar con la cruz, si consideramos superficialmente estas condiciones, podríamos llegar a pensar que el sufrimiento es una condición puesta por Jesús para ir tras sus huellas. Sin embargo, debe quedar claro que Jesús no pone como centro de su doctrina el sufrimiento o el dolor, sino el amor. Es amor en el sufrimiento, porque solo el amor da sentido al sufrimiento, solo el amor le da sentido a la vida del hombre. Para seguir a Jesús es necesario negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo significa renunciar a mis deseos, renunciar a mi propia voluntad, renunciar a mis comodidades, a mi bienestar. Negarse a sí mismo significa entregar a Jesús todos los derechos sobre mi vida. Conlleva entregar a Jesús el derecho a que Él disponga de mí, a que disponga de mi tiempo, a que disponga de mis talentos, a que disponga de mis carismas, a que disponga de mi vida como Él quiera. Esta renuncia conlleva negarme a mí mismo el derecho a tener la última palabra acerca de lo que yo quiero hacer o a dónde quiero ir, pues ya no me pertenezco. He renunciado a mi vida y se la he dado a Jesús. Negarse a sí mismo significa seguir a Jesús a la manera como Él quiere que lo siga, sin ceder a la tentación de seguirlo a la manera que yo me he inventado para poder hacer menos exigente ese seguimiento o para mezclarlo con la comodidad, el bienestar y la satisfacción de mis caprichos. Además de negarse a sí mismo, Jesús nos pide cargar con la cruz. Pero, ¿qué significa cargar la cruz? Cargar la cruz, más que sobrellevar unos cuantos sufrimientos, implica ponerse en camino hacia la muerte. Suena feo, pero eso es lo que significa. Jesús cargó la cruz. Y adivínenme hacia dónde iba durante ese recorrido. Hacia el escenario en el que iba a ocurrir su muerte. O sea que cargar la cruz implica ponerse en camino hacia la muerte. Injustamente, cuando hablamos de la cruz, la relacionamos con situaciones malas, con lo difícil, con lo injusto. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar. Así no es extraño que una madre con un hijo perdido en las drogas o el alcohol piense que esa es su cruz. No es extraño ni novedoso escuchar a alguien decir que su cruz es ese trabajo desagradable al que no puede renunciar.
No es extraño que alguien diga que su cruz es una enfermedad, su discapacidad física, una condena de muchos años en la cárcel. No, esa no es la cruz que Jesús dijo que debíamos llevar. Esas situaciones son apenas normales consecuencias de la naturaleza humana que implica enfermar, envejecer, perder la movilidad de nuestro cuerpo. Esas situaciones que nosotros llamamos cruz son a veces no más que la consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones. Pero la cruz, en su significado más profundo, es mucho más que pasar por un mal momento. La cruz significa muerte. Y si Jesús nos pone la cruz como condición para ser discípulo suyo, nos está diciendo que tenemos que estar dispuestos, si fuera necesario, a morir por Él. En tiempos de Jesús, la cruz era utilizada como instrumento de tortura y de muerte, y era reservada para los peores criminales. Así pues, cargar la cruz no es tan sencillo como asumir una enfermedad o un problema. Cargar la cruz significa estar dispuesto a morir por Jesús si fuera necesario. Cargar la cruz significa olvidarnos de nosotros mismos para concentrarnos en hacer la voluntad del Padre, incluso hasta su máxima consecuencia, hasta la muerte, como lo hizo Jesús. Esa muerte a la que tenemos que estar dispuestos, si no viene como precio por confesar la fe, que es el caso de los mártires, entonces significará darle muerte al pecado en mi vida, morir a nosotros mismos, morir a nuestras ambiciones. Sí, morir a nuestras ambiciones, porque como bien lo ha expresado Jesús hoy en el Evangelio, ¿qué provecho saca el hombre si gana el mundo, pero pierde su alma? Supongamos tener aquí a un hombre que logra conseguir los tesoros más maravillosos de este mundo: riqueza, fama, poder, diversiones y toda clase de desenfreno y satisfacción mundana. Y además se dedica a lo que equivocadamente él llama disfrutar la vida. Y finalmente muere, pero va al infierno. Toda esa riqueza, toda esa fama, todos esos placeres pasajeros, ¿para qué le han servido a ese pobre hombre? ¿No sería preferible perder todo lo pasajero con tal de asegurar el cielo? Por eso el negocio más ruinoso que el hombre puede hacer en este mundo es preferir los bienes materiales en lugar de su salvación eterna. Porque por mucho que el hombre pueda disfrutar de los bienes en este mundo, pronto sus años acabarán y sus más valiosos tesoros, su riqueza, su fama, la ostentación de su poder, sus deleites pasajeros, acabarán, y solo quedará el sabor amargo de sentir que se le ha arrebatado de sus manos lo que creía tener, y peor aún, saber que ha perdido el cielo y se ha quedado, como dicen muchos, sin pan y sin queso, sin lo uno y sin lo otro, sin los tesoros que creía tener en este mundo y sin los tesoros del cielo. ¿Con qué dinero se puede recuperar la vida después de perderla? Si los ricos pudieran al final de su vida entregar todas sus fortunas a cambio de más años de vida, con seguridad las entregarían. De hecho, las entregan a los médicos para que les salve de la enfermedad y así poder seguir viviendo.
Y muchas damas le entregan sus riquezas a la sociedad de consumo, invirtiendo en productos para conseguir lo que ellas llamarían la eterna juventud, productos para verse más jóvenes, para retrasar el envejecimiento, para eliminar arrugas. ¡Qué ridículo es esto! La hora de la muerte llegará. La fortuna, la belleza, la fama, el poder, todo esto en la hora de la muerte es nada. Con riquezas, con belleza, con fortuna, con poder, no podemos evitar y no podemos sobornar la muerte. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué le sirve al hombre escalar las gradas del poder? ¿De qué le sirve la fama? ¿De qué le sirve atesorar y ser dueño de grandes mansiones? ¿De qué le sirve conocer idiomas y países? ¿De qué le sirven los títulos y diplomas a la hora de la muerte? Necio. ¿Para qué atesoras? ¿Para qué persigues el poder? ¿Para qué peleas por herencias? ¿Para qué te obsesionas rindiéndole culto al cuerpo? ¿Para qué quieres fama y placeres pasajeros? Puede ser que Dios hoy te reclame la vida. Entonces, esas riquezas por las que tanto te afanaste, ¿en manos de quién quedarán? Ese cuerpo con el que te obsesionas no podría estar convertido en 2 o 3 días en alimento de gusanos. Las entregarían. De hecho, las entregan a los médicos para que les salve de la enfermedad y así poder seguir viviendo. Y muchas damas le entregan sus riquezas a la sociedad de consumo, invirtiendo en productos para conseguir lo que ellas llamarían la eterna juventud, productos para verse más jóvenes, para retrasar el envejecimiento, para eliminar arrugas. ¡Qué ridículo es esto! La hora de la muerte llegará. La fortuna, la belleza, la fama, el poder, todo esto en la hora de la muerte es nada. Con riquezas, con belleza, con fortuna, con poder, no podemos evitar y no podemos sobornar la muerte. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué le sirve al hombre escalar las gradas del poder? ¿De qué le sirve la fama? ¿De qué le sirve atesorar y ser dueño de grandes mansiones? ¿De qué le sirve conocer idiomas y países? ¿De qué le sirven los títulos y diplomas a la hora de la muerte? Necio. ¿Para qué atesoras? ¿Para qué persigues el poder? ¿Para qué peleas por herencias? ¿Para qué te obsesionas rindiéndole culto al cuerpo? ¿Para qué quieres fama y placeres pasajeros? Puede ser que Dios hoy te reclame la vida. Entonces, esas riquezas por las que tanto te afanaste, ¿en manos de quién quedarán? Ese cuerpo con el que te obsesionas no podría estar convertido en 2 o 3 días en alimento de gusanos. No podría estar convertido en 2 o 3 días en alimento de gusanos.